Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales sobre el Novus Ordo Missae, esos especiales que hemos comenzado el mes de marzo con ocasión de haberse cumplido los 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la Segunda Reforma Protestante. Con esta reforma no católica comenzó la operación de supresión del Santo Sacrificio. Aquellas personas que nos han seguido a lo largo de estos meses saben que luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, luego de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. Y a continuación emprendimos un estudio general y particular de la misma. Y de ese modo consideramos los autores y los fines de la misa bastarda, examinamos la explicación que los innovadores modernistas han dado de esa misa, especialmente el documento Institutio Generalis. Una vez acabado este análisis, comenzamos el estudio de los cambios producidos directamente en el Ordo Missae. Los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y por eso, entrando ya en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Últimamente hemos comenzado a analizar algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, luego lo haremos desde el punto de vista estrictamente teológico, doctrinario. Y en ese estudio canónico nos detuvimos primero en lo que llamamos una legislación revolucionaria, y vimos en detalle el ataque a la bula Cuprimum Tempore del Papa San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum de Pablo VI. En el último especial hemos considerado los dos indultos o insultos, como lo llamo yo, el de 1984 y el del 1988. Y llegamos así al motu proprio del año 2007, motu proprio promulgado por Benedicto XVI. Llegamos a ese 7 de julio de 2007 y al pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI, la serpiente Ratzinger, como lo llamaba Monseñor Lefebvre. En cuanto al motu proprio, no lo voy a leer todo en su integridad, vamos a ahorrar tiempo, ustedes lo encuentran fácilmente en internet o en el texto que acompaña a estos especiales. Tiene toda una introducción y luego tiene 12 artículos. Insisto, no voy a leer todo esto, ustedes lo tienen al alcance en este mismo especial o fácilmente se lo encuentra en cualquier blog de internet. Este documento es el que condujo a muchos católicos a pensar, a creer que el misal codificado por San Pío V, el misal tradicional, había sido liberado, como suele decirse en las líneas tradicionalistas. Benedicto XVI liberó la misa tradicional, liberó el misal de San Pío V. Después de aplicar falsamente a la nueva misa bastarda de Pablo VI todo lo que debe decirse con toda verdad
del rito romano codificado por San Pío V, Benedicto XVI recuerda en esa introducción que en algunas regiones, sin embargo, no pocos fieles adhirieron y siguen adhiriéndose con mucho amor y afecto a las anteriores formas litúrgicas, que habían impregnado su cultura y su espíritu de manera tan profunda que el sumo pontífice Juan Pablo II, movido por la preocupación pastoral respecto a estos fieles, en el año 1984, con el indulto especial Quatuor Habent Annos, emitido por la Congregación para el Culto Divino, concedió la facultad de usar el misal romano editado por el beato Juan XXIII en el año 1962. Más tarde, en el año 1988, con la carta apostólica Ecclesia Dei, dada en forma de motu proprio, Juan Pablo II exhortó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta facultad en favor de todos los fieles que lo solicitasen. Así dice entonces Benedicto XVI en parte de esa introducción de su motu proprio. Y recuerda, como vemos, los dos insultos, el del año 84 y el del año 88. La línea de pensamiento, entonces, es clara. La Roma conciliar siempre está en la vía trazada por el documento del 3 de octubre de 1984, porque el documento Ecclesia Dei del 88, como recordamos en el último especial, reenvía directamente al del año 84. Bueno, después de esa introducción, en la cual nos pone ya directamente en tema, se refiere a los indultos, insultos del año 84 y 88, vienen enseguida 12 artículos, de los cuales el primero dice así: el misal romano, promulgado por Pablo VI, es la expresión ordinaria de la lex orandi, de la Iglesia Católica de rito latino. No obstante, el misal romano promulgado por San Pío V y nuevamente por el bienaventurado Juan XXIII debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma lex orandi y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia no llevarán de forma alguna a una división de la lex credendi de la Iglesia. Son de hecho dos usos del único rito romano. Por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano, promulgado por el bienaventurado Juan XXIII en 1962, que no se ha abrogado nunca como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Las condiciones para el uso de este misal, establecidas en los documentos anteriores, Quatuor Habent Annos y Ecclesia Dei, se sustituirán como se establece a continuación. Bueno, así dice entonces el artículo primero, que es el más importante, en el cual nos vamos a detener especialmente. Siguen 11 artículos que anuncian las nuevas condiciones para beneficiarse de la misa de rito romano, insultándola más aún que en 1984 y 1988. Muchos creyeron que todo había cambiado, que la misa de rito romano era definitivamente libre, pues las facultades acordadas parecían verdaderamente más amplias. Y en verdad no es así. Repito, muchos pensaron que todo había cambiado a partir del 7 de julio del 2007. Pensaron que la misa de rito romano estaba realmente libre, liberada. Pensaban que las facultades acordadas
eran realmente más amplias que las de 1984 y 1988. Y esto no es así, pues el artículo 11 del documento afirma sin rodeos: la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, erigida por Juan Pablo II en 1988, sigue ejerciendo su misión. Esta comisión debe tener la forma y cumplir las tareas y las normas que el romano pontífice quiera atribuirle. ¿Cuál es, pues, esa misión? ¿Qué misión tenía la Comisión Ecclesia Dei? Y la que se encuentra establecida en el documento de 1988, ya citado en el especial anterior, es decir, alejar a los fieles de la obra de Monsignor Lefebvre, y en referencia al documento del 3 de octubre de 1984, no conceder el rito romano católico más que a los que no cuestionan la nueva misa, sin perjuicio de la reforma litúrgica y cuya posesión sea públicamente conocida. El artículo 12 de este motu propio prevé que la misma Comisión Ecclesia Dei, además de las facultades de las que ya goza, ejercitará la autoridad de la Santa Sede, vigilando sobre la observancia y aplicación de estas disposiciones. Y de hecho, los artículos 7 y 8 remiten a la mencionada comisión en caso de litigio en las peticiones de celebrar el antiguo rito. Por lo tanto, la línea es siempre la misma, y el motu proprio de 2007 no hace más que ampliar materialmente la facultad de utilizar el rito antiguo, pues formalmente su uso es siempre condicionado por los mismos principios y el mismo espíritu, es decir, los formulados en el documento del 2 de julio de 1988, que se refieren al documento del 3 de octubre de 1984. Por si queda alguna duda, la carta a los obispos, que acompaña al motu propio, que yo más abajo también pongo el texto íntegro, en el texto que acompaña a estos especiales, pues bien, en esa carta dice lo siguiente: obviamente, para vivir la plena comunión, los sacerdotes de las comunidades que siguen el uso antiguo tampoco pueden, en principio, excluir la celebración según los libros nuevos. En efecto, no sería coherente con el reconocimiento del valor y de la santidad del nuevo rito la exclusión total del mismo. Repito por las dudas, tienen el texto más abajo, pueden verificar, pero esa carta que acompaña al motu propio está dirigida a todos los obispos. Dice así: obviamente, para vivir la plena comunión, los sacerdotes de las comunidades que siguen el uso antiguo tampoco pueden en principio excluir la celebración según los libros nuevos. En efecto, no sería coherente con el reconocimiento del valor y de la santidad del nuevo rito la exclusión total del mismo. Así que por lo menos, en cuanto a la teoría, en cuanto a lo intelectual, lo espiritual, lo que está en la mente de cada uno, hay que reconocer el valor y la santidad de la misa bastarda. Y no se la puede excluir totalmente, más allá de que les exijan o no rezarla una vez cada 15 años, o nunca. Está el reconocimiento del valor y la santidad del nuevo rito. A pesar de las apariencias, la misa romana no fue liberada entonces. Sigue estando cautiva de la reforma conciliar. Pero los que aceptaron, festejaron, difundieron y difunden este motu propio han renunciado
al combate de la fe en lo que concierne a la Santa Misa, pues han aceptado en principio y por principio la reforma litúrgica conciliar. Analicemos todo esto sin precipitaciones para que no se diga que yo estoy acelerando las cosas. Vuelvo a repetir lo que dije y vamos a pasar entonces al análisis. Pero repito primero, los que aceptaron, festejaron, difundieron y difunden este motu propio han renunciado al combate de la fe en lo que concierne a la Santa Misa, como mínimo en lo que concierne a la Santa Misa. Bien sabemos que también en lo que concierne a otras cosas han renunciado al combate de la fe. ¿Por qué? Porque han aceptado en principio y por principio la reforma litúrgica conciliar, con todo lo que esto conlleva. Entonces, sin precipitaciones, vayamos al análisis. Insisto en que las disposiciones presentadas en este motu propio siguen la lógica de los textos anteriores de 1984, el documento Quatuor ab Incagnos, y el de 1988, Ecclesia Dei. Por eso, en julio del 2007, en el motu proprio de Benedicto XVI, encontramos una vez más el mismo desprecio por la misa romana. Encontramos el mismo desprecio por la misa romana. Pero este desdén ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias. Ha sabido aceptar con una sagacidad sibilina la realidad de la defensa del misal romano y del rechazo del nuevo misal. Y de ese modo se busca distorsionar esa defensa y ese rechazo al mismo tiempo que se ofrecen componendas. Pero el objetivo es siempre el mismo: eliminar el misal romano. Lo veamos o no, nos guste o no, lo aceptemos o no, el hecho es innegable. La misa romana y el Novus Ordo Missae son irreconciliables. Uno excluye a la otra y viceversa. Si se adopta uno, eso conduce necesariamente al rechazo de la otra. Debemos convencernos, la misa bastarda de Pablo VI no tiene otra razón de ser que la supresión de la misa romana. Por lo tanto, no existen dos ritos frente a frente. El enfrentamiento es solo aparente. ¿Por qué? Porque solo existe el rito romano enfrentado a su destrucción. Repito, no existen dos ritos enfrentados. Lo que existe es el rito romano enfrentado a su destrucción. Los dos indultos, los dos insultos de 1984 y 1988, verdaderos insultos a la misa romana, fueron simples etapas de esa destrucción. Algunos sacerdotes y laicos ilusos cayeron en la trampa de estos pasos intermedios, necesarios al proceso revolucionario. De todos modos, una cosa es cierta: lo que estaba bloqueando el funcionamiento de la máquina revolucionaria era el grupo de irreductibles, que mantenía la defensa de la misa romana, que mantenía el rechazo de la misa bastarda, sin aceptar compromisos. La prioridad de los revolucionarios, la supresión de la misa romana, los llevó a establecer una pausa, rebobinar e incluso hacer concesiones más grandes, todo lo necesario para eliminar el grano de arena que impedía que el engranaje lleve a cabo su obra funesta. Y entonces entró en actividad lo que llamamos la dialéctica ratzingeriana. La dialéctica ratzingeriana. La dialéctica de Ratzinger. ¿En qué consiste esta dialéctica? Todas las revoluciones avanzan del mismo modo. A la posición tradicional la denominan tesis. La enfrentan
con lo que ellos llaman la antítesis, que asusta por su carácter radical. Y entonces, a continuación, proponen a los reaccionarios conservadores un acuerdo, una conciliación, la síntesis. Esta síntesis, aceptada por los conservadores ilusos, rápidamente se convierte en nueva tesis, a la cual a su vez se enfrenta con otra antítesis, etc., y la revolución continúa avanzando. Comprender este derrotero por pasos, estas pausas que la revolución está obligada a hacer para digerir su presa, es entender el retorno aparente al orden. Entender el retorno aparente al orden. Es comprender lo quimérico, lo engañoso de la luz de esperanza, de la pequeña ola, de la restauración ya comenzada de Monseñor Felé y su grupo Comando. Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, porque han llegado tarde a todo este combate, a toda esta explicación, tienen que remontarse a 2005 y luego 2010, 2011 y sobre todo 2012. Para la revolución es necesaria la sucesión de anarquía y reorganización. Reorganizar es indispensable para establecer su objetivo. Así como el Código de Napoleón, de apariencia conservadora, sirvió para legalizar los logros de 1789. Este progreso dialéctico puede hacerse tan lentamente como sea necesario. Lo único que importa es que se haga en la dirección correcta, que se avance en la dirección que los revolucionarios se han propuesto. Por eso, la revolución conciliar permitirá, si es necesario, incluso por largo tiempo, que los sacerdotes celebren la misa romana, porque lo esencial es que acepten el rito ambiguo y protestantizante. El resto vendrá después. Todas las concesiones son posibles para lograr ese objetivo. Y si es necesario proceder por etapas para lograrlo, así se hará. Mientras la revolución reine en la liturgia y en la iglesia, solo el rito romano sigue siendo la referencia absoluta. Y cualquier reconocimiento del rito ilegítimo es un compromiso, es una traición y por lo tanto una ayuda prestada a los destructores. Piénsese seriamente lo que acabo de decir, analícese. Mientras la revolución reina en la liturgia y en la iglesia, solo el rito romano sigue siendo la referencia absoluta. Por lo tanto, cualquier reconocimiento que se haga del rito ilegítimo, eso es un compromiso, una traición, una ayuda prestada a los destructores. A la luz de estas reflexiones, podemos juzgar el motu proprio de Benedicto XVI, su función y su finalidad. La fórmula según la cual la misa romana nunca ha sido abrogada en cuanto forma extraordinaria de la liturgia del rito romano, esa fórmula es una de las ideas más inteligentes para armonizar la misa romana con la doctrina modernista. Repito cuál es la fórmula, porque ustedes muchas veces la han escuchado o la han leído en los documentos oficiales de los hoy por hoy pseudo tradicionalistas, truncada. ¿Cuál es la fórmula? La misa romana nunca ha sido abrogada en cuanto forma extraordinaria de la liturgia del rito romano. Claro, si le sacamos el en cuanto forma extraordinaria, si decimos solamente la misa romana nunca ha sido abrogada de la liturgia del rito romano, es otra historia. Pero la fórmula, tal como está en el motu proprio,
la misa romana nunca ha sido abrogada en cuanto forma extraordinaria de la liturgia del rito romano, es una de las ideas más inteligentes, más civilinas para armonizar la misa romana con la doctrina modernista. La realidad es que si Benedicto XVI pretendía legitimar la misa bastarda, protestantizante, no podía seguir afirmando que la misa romana había sido abrogada, porque se mantenía entonces el combate en favor de esta misa romana. Por lo tanto, era necesario resolver el problema con inteligencia y hacer creer que la nueva misa es la continuación y la expresión legítima de la liturgia del rito romano. Era imperioso decir que el misal romano, promulgado por Pablo VI, es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica del rito latino. Además, en su afán de síntesis dialéctica, no era posible que Benedicto XVI dejase transparentar la más mínima sospecha de ruptura o de cisma litúrgico. Era entonces ineludible decir que el misal romano, promulgado por San Pío V, debe considerarse como la expresión extraordinaria de la misma lex orandi. Y era forzoso afirmar que estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia no inducen ninguna división de la lex credendi de la Iglesia, y que son de hecho dos usos del único rito romano. Todo eso que acabo de releer, por así decir, está en el artículo primero que ya hemos leído. Esas tres frases resuelven con inteligencia el problema. ¿Por qué? Porque hacen creer que la nueva misa es la continuación y la expresión legítima de la misa tradicional de la liturgia del rito romano. Les repito las tres frases, en definitiva, lo sustancial de ese artículo primero, que es terrible, es mucho más grave que el documento de 1984 o el de 1988. Esas tres frases: el misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica del rito romano. El misal romano promulgado por San Pío V debe considerarse como la expresión extraordinaria de la misma lex orandi. Estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia no inducen a ninguna división de la lex credendi de la Iglesia. Son de hecho dos usos del único rito romano. En consecuencia, aparece claramente lo que constituye la verdadera razón de la declaración de la no abrogación de la misa romana como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Es el famoso un paso atrás para dos pasos adelante. Sería ridículo pensar, y sin embargo no faltan cabezas mitradas que lo piensan, sería ridículo pensar que el cambio de posición en el terreno de combate es debido a un inicio de restauración. Concedemos que se trata de una estrategia de acercamiento hacia la tradición. Sí, concedemos que se trata de una estrategia de acercamiento hacia la tradición, pero para intentar envolverla y destruirla. Es civilino. No se trata de una restauración, es todo lo contrario. Se trata de consolidar y de legitimar la nueva misa protestantizante y el Concilio Vaticano II, y esto sin fracturas trágicas o dramáticas. Se trata de hacer creer que se trata de una evolución suave y asegurarse de que ambos, el conciliábulo y la misa bastarda, sean universalmente reconocidos, aceptados y admitidos de forma pacífica. Quienes pretenden demostrar que el Concilio Vaticano II no es un cisma doctrinal, quieren probar que la nueva misa no es un cisma litúrgico. Antes bien, sostienen que ambos son el resultado de un desarrollo vital que debe ser asumido y aceptado. Entonces,
para comprender la estrategia de Benedicto XVI con su motu propio, hay que referirse al famoso discurso que dio ante la curia romana el 22 de abril del 2005. He aquí algunos párrafos de ese discurso. Dijo Benedicto XVI: por una parte existe una interpretación que podría llamar hermenéutica de la discontinuidad, hermenéutica de la ruptura. Y por otra parte está la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia, que el Señor nos ha dado. Es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre la Iglesia preconciliar y la Iglesia postconciliar. A la hermenéutica de la discontinuidad se opone la hermenéutica de la reforma. Es claro que en todos estos sectores, que en su conjunto forman un único problema, podría emerger una cierta forma de discontinuidad, y que en cierto sentido, de hecho, se había manifestado una discontinuidad, en la cual, sin embargo, hechas las debidas distinciones entre las situaciones históricas concretas y sus exigencias, resultaba que no se había abandonado la continuidad en los principios. Precisamente en este conjunto de continuidad y descontinuidad en diferentes niveles consiste la naturaleza de la verdadera reforma. Acá está lo esencial de ese discurso. Aquel que quiera profundizar o que quiera recordar, ya tiene 14 años prácticamente, 22 de diciembre del 2005. Pues bien, en esa misma línea de la discontinuidad y continuidad en lo estrictamente doctrinario, es que se sitúa la discontinuidad o continuidad en lo litúrgico. Al leer este documento, este discurso, y reflexionar sobre él, aparece claro que Benedicto XVI intenta hacer creer que entre la doctrina infalible de la Iglesia y la nueva doctrina conciliar no hay ninguna discontinuidad. En pocas palabras, nos dice que la lex credendi, odierna e innovadora, es la misma que la lex credendi, que la tradicional y perenne. Hay una continuidad entre la ley credendi, o sea, la fe tradicional y perenne, que la innovadora. Ahora bien, sabemos muy bien que la lex orandi es la expresión litúrgica de la lex credendi. Entonces, si no hay discontinuidad en la lex credendi, hay que aceptar, hay que probar y aceptar que no hay discontinuidad en la lex orandi. Por lo tanto, después de haber resuelto en el 2005 con ese discurso la cuestión de la lex credendi, era necesario zanjar la cuestión de la lex orandi. Esta fue la misión del motu propio del 2007. Repito todo esto para que quede bien claro. Con el documento de diciembre del 2005, quedó claro que Benedicto XVI intentaba hacer creer que la doctrina infalible de la Iglesia y la nueva doctrina conciliar, entre ellas no hay ninguna discontinuidad. Nos dice que la lex credendi innovadora es la misma que la tradicional y perenne. Ahora bien, como la lex orandi es la expresión litúrgica de la lex credendi, habiendo resuelto en el 2005 la cuestión de la lex credendi, era necesario también zanjar la cuestión de la lex orandi, y esa fue la misión del motu propio. Algunas personas
laicos y clérigos, sacerdotes y obispos, creyeron que la batalla por la misa se había ganado y que ahora se debía librar la batalla por la doctrina. Pero considerando bien todas las cosas, lo que aparece con toda claridad es que para Benedicto XVI se cerró el capítulo. No se trata de un comienzo, el motu proprio del año 2007, sino del término del debate. Para él, la nueva doctrina conciliar es la misma que la doctrina tradicional, del mismo modo que para él la nueva liturgia conciliar es coherente con la antigua liturgia romana. Recordemos que para él la naturaleza de la verdadera reforma consiste en el conjunto de continuidad y discontinuidad en diferentes niveles. Ahora entonces estamos en condiciones de estudiar y de comprender bien el artículo primero del nefasto motu proprio. Es lo que haremos en el siguiente bloque. No se vayan, continúen con nosotros. Continuamos entonces con el estudio del motu proprio del año 2007 y vamos a ver en particular especialmente el artículo primero. Aunque resulte redundante, debemos analizar en detalle este artículo primero que dice lo siguiente: el misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino. No obstante, el misal romano promulgado por San Pío V y nuevamente por el bienaventurado Juan XXIII debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma lex orandi y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia no inducen de forma alguna una división de la lex credendi de la Iglesia. Son de hecho dos usos del único rito romano. Por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgada por el bienaventurado Juan XXIII en 1962 y nunca abrogada como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Y pensar que hay quienes dicen que la misa de siempre ha recuperado su derecho de ciudadanía en la Iglesia. Uno queda realmente sorprendido después de haber leído lo que hemos leído, cuando sabe que hay quienes han afirmado y afirman que la misa de siempre ha recuperado su derecho de ciudadanía en la Iglesia. Sabemos bien que el rito romano de la Santa Misa nunca ha perdido su derecho. Ya lo hemos visto en anteriores especiales. Pero si se reconoce el motu proprio del 7 de julio del 2007, es necesario aceptar que el rito romano perdió de iure su condición de única forma ordinaria y oficial. Si uno acepta el motu proprio de Benedicto XVI, tiene que aceptar que la misa romana, el misal promulgado por San Pío X, ha perdido su valor de iure en cuanto única forma ordinaria y oficial. La Roma anticristo y modernista, por medio del motu proprio, humilló el rito romano de la Santa Misa, intentando relegarlo a la condición de forma extraordinaria y uniéndolo al rito bastardo, que sería la forma ordinaria del único rito romano. Un único rito con dos formas, una ordinaria y otra extraordinaria. ¿Se dan cuenta por qué la llamamos bastarda? Porque es el fruto de un maridaje, es el fruto de un adulterio, esa misa nueva. Si se reconoce el motu proprio del 7 de julio del 2007, es necesario aceptar que el misal romano ya no es la expresión ordinaria y que por lo tanto, al menos de manera implícita, debe ser considerado abrogado como expresión ordinaria de la liturgia romana de la Iglesia. Expliquemos por si es necesario. Debemos resaltar que el motu proprio permite una doble lectura. Y aquí es necesario tener, sí, a la vista el texto. Es muy difícil de seguir esto en forma puramente oral.
Máxime que hay que tener el texto en latín para entender mejor. Por lo tanto, en el texto que acompaña a este especial encuentran esto. Para más detalle, el que lo quiera encontrar rápidamente, más o menos está en la página 11 de este trabajo. Entonces, el motu proprio permite una doble lectura. La primera, por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgada por el bienaventurado Juan XXIII en 1962 y nunca abrogada como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. En latín da lo siguiente, este es el texto oficial: Proinde licet celebrare sacrificium mise, iusta editionem typicam misalis Romani, a Beati Ioanne XXIII, anno 1962, promulgatam et nunquam abrogatam uti formam extraordinariam liturgiae ecclesiae. Lo importante es nunquam abrogatam uti formam extraordinariam. Y esto es una confirmación de la conclusión a la cual habíamos llegado, la conclusión anterior. El misal romano promulgado por San Pío V debe darse como abrogado en cuanto forma ordinaria de la liturgia de la Iglesia. El texto dice nunca abrogada como forma extraordinaria. Entonces, si no fue abrogada como forma extraordinaria, entonces, y la otra es la forma ordinaria, quiere decir que el misal romano, el misal de San Pío V, ha sido abrogado como forma ordinaria. No fue abrogada como forma extraordinaria. Nunquam abrogatam uti formam extraordinariam. Pero sí ha sido abrogado el misal tradicional en cuanto forma ordinaria. La otra lectura, que se permite sobre todo en latín, dice, por eso es lícito celebrar como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia el santo sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgada por el bienaventurado Juan XXIII en 1962 y nunca abrogada. Repito, por eso es lícito celebrar como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgada por Juan XXIII y nunca abrogada. Proinde licet celebrare uti formam extraordinariam, etc. Entonces vean que antes se decía nunquam abrogatam uti formam extraordinariam, nunca fue abrogado como forma extraordinaria, y acá la otra lectura es que se puede celebrar como forma extraordinaria, celebrare uti, en cuanto forma extraordinaria. Pero, ¿por qué es lícito celebrar como forma extraordinaria y no como forma ordinaria? Y se conoce la respuesta, pues como forma ordinaria ha sido abrogada. Vean que el uti es un adverbio, en cuanto, que como adverbio modifica un verbo. Entonces depende cuál de los dos verbos modifique. En la primera lectura está modificando a abrogada. Nunca abrogada, uti, como forma extraordinaria. En la segunda lectura está modificando a celebrare, celebrar. Es lícito celebrar como forma extraordinaria. Entonces, en un caso modifica al verbo abrogata, abrogada, y en el otro al verbo celebrar. Por lo tanto, para ajustarse a la realidad, aquellos que aceptan el motu propio deberían sacar algunas conclusiones inexorables, pues es sabido que puestas las premisas se siguen las conclusiones. Repito, aquellos que
aceptan el motu proprio, con todo esto que llevamos dicho, tienen que aceptar las siguientes conclusiones. Estimado lector, usted conoce ya esas conclusiones, pero por las dudas las resumo ahora. Primera conclusión: la misa romana no se abrogó nunca como forma extraordinaria. Así dice el motu proprio. La misa romana no se abrogó nunca como forma extraordinaria. Segunda conclusión: la misa romana se abrogó como forma ordinaria. Si bien es cierto que no se abrogó como forma extraordinaria, según el motu proprio, sería cierto que sí se abrogó como forma ordinaria. Tercera conclusión, que se sigue de todo esto: entonces está permitido celebrar la misa romana como forma extraordinaria. Pero cuarta conclusión, está prohibido celebrar la misa romana como forma ordinaria. Repito, para ajustarse a la realidad, aquellos que aceptan el motu propio tienen que sacar estas cuatro conclusiones. La misa romana no se abrogó como forma extraordinaria, pero sí se abrogó como forma ordinaria. Por lo tanto, la misa romana se la puede celebrar en cuanto forma extraordinaria, pero no en cuanto forma ordinaria. Y esto es peor que los insultos de 1984 y 1988. Por lo tanto, para aquellos que aceptan el motu propio, el estado de derecho de la misa romana como misa oficial y ordinaria del rito latino romano de la Iglesia sería el siguiente. Acá tienen que seguirme despacio también. Entonces, ¿cuál sería el estado de derecho de la misa romana como misa oficial, misa ordinaria del rito latino romano? ¿Cuál sería ese estado de derecho? Un primer punto: hasta 1969, la misa romana era la única misa oficial y ordinaria del rito latino romano de la Iglesia. Hasta 1969, cuando sale el Novus Ordo Missae, la misa romana era la única misa oficial, la única misa ordinaria del rito latino romano de la Iglesia. Desde 1969 hasta el 7 de julio del 2007, en la realidad y en la verdad del derecho, la misa romana continuó siendo la única misa oficial y ordinaria del rito latino romano de la Iglesia. De iure siguió siendo. De facto no, se le quiso imponer la misa nueva, pero de facto. Pero de iure, hasta el 7 de julio del 2007, en la realidad y en la verdad del derecho, la misa romana continuó siendo la única misa oficial y ordinaria del rito latino romano de la Iglesia. Pero, según el motu proprio y la carta a los obispos que le acompaña, en julio del 2007, la misa romana ya no sería la misa oficial y ordinaria del rito latino romano de la Iglesia. Sería la forma extraordinaria. Por lo tanto, aceptar ese motu propio es aceptar esto, que de iure fue abrogada en cuanto forma ordinaria. Y de iure solo queda como forma extraordinaria. Decir entonces que la misa tradicional ha recuperado su derecho, decir que ha recuperado sus derechos, decir que ha recuperado su derecho de ciudadanía es una falsedad, es una mentira. Y Monseñor Felé es un mentiroso porque dice esto. Basta leer el comunicado que hizo que se leyera el domingo 7 de julio de 2007 en todas las capillas de la fraternidad. Y seguir leyendo en las cartas a los amigos y benefactores de la época, e incluso últimamente cuando él se refiere al motu propio sigue diciendo la misma mentira. Acá viene entonces
habría que leer la carta a los obispos que acompaña al motu propio. No voy a perder tiempo, es bastante larga. Ustedes la encuentran, está a disposición de ustedes en el texto que acompaña estos especiales, y si no la encuentran fácilmente por internet. Pero vayamos ahora a hacer como un cotejo. Vamos a ir leyendo el motu propio, el artículo primero del motu propio, a la luz de esta carta a los obispos. Insisto, acá no es indispensable, pero es muy útil tener el texto a la vista y poder detenerse en la lectura. Dice el motu propio: el misal romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito romano. Dice la carta a los obispos: es necesario afirmar, en primer lugar, que el misal publicado por Pablo VI y reeditado después en 2 ediciones sucesivas por Juan Pablo II, obviamente es y permanece la forma normal, la forma ordinaria de la liturgia eucarística. Veamos cómo coincide entonces. El motu propio dice que el misal de Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino, y la carta a los obispos dice que ese misal de Pablo VI obviamente es y permanece la forma normal, la forma ordinaria de la liturgia eucarística. Dice el motu propio: el misal romano promulgado por San Pío V y reeditado por el bienaventurado Juan XXIII debe considerarse como la expresión extraordinaria de la misma lex orandi y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. ¿Qué dice la carta a los obispos? La última redacción del Misale Romanum anterior al concilio, que fue publicada con la autoridad del Papa Juan XXIII en 1962 y utilizada durante el concilio, podrá en cambio ser utilizada como forma extraordinaria de la celebración litúrgica. El nuevo misal permanecerá ciertamente la forma ordinaria del rito romano, no sólo por la normativa jurídica, sino por la situación real en que se encuentran las comunidades de fieles. Vemos una vez más cómo coincide y cómo la carta esta explicativa explica justamente y mete el dedo en la llaga. Y yo no entiendo cómo no les duele ese dedo en la llaga. El motu propio dice que el misal de San Pío V debe considerarse como la expresión extraordinaria de la misma lex orandi. Y la carta a los obispos dice que ese misal, aunque ya él se está refiriendo a la edición de Juan XXIII, ese misal podrá ser utilizada como forma extraordinaria. El nuevo misal permanecerá ciertamente la forma ordinaria, no sólo por su normativa jurídica, vean que ayude, por su normativa jurídica es la misa bastarda, es la forma ordinaria, sí, por supuesto que es ordinaria, bien ordinaria, pero acá está hablando de justamente en el sentido litúrgico. Entonces la misa bastarda, la misa ordinaria, es la forma ordinaria, mientras que la misa legítima es la forma extraordinaria. Dice el motu propio: estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia, estas dos expresiones de la lex orandi, no inducen ninguna división de la lex credendi de la Iglesia. Son de hecho dos usos del único rito romano. ¿Qué dice la carta a los obispos? No es apropiado hablar de estas dos redacciones del misal romano como si fueran dos ritos. Se trata más bien de un doble uso del mismo y único rito. No hay ninguna contradicción entre una y otra edición del misal romano. Por lo demás, las dos formas del
uso del rito romano pueden enriquecerse mutuamente. No entiendo cómo no les duele esto en el alma. ¿Cómo han podido aceptar esto? Dice el motu proprio: por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano, promulgada por el bienaventurado Juan XXIII en 1962 y nunca abrogada como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Y la carta a los obispos dice: por lo que se refiere al uso del misal de 1962 como forma extraordinaria de la liturgia de la misa, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este misal nunca ha sido jurídicamente abrogado y por consiguiente en principio ha quedado siempre permitido. Y una vez más acá tenemos que ver, porque se presta esa doble lectura, nunca ha sido jurídicamente abrogado en cuanto a forma extraordinaria. Por lo que se refiere al uso del misal de 1962 como forma extraordinaria de la misa, quiero llamar la atención sobre el hecho de que este misal nunca ha sido jurídicamente abrogado. Se entiende en cuanto a forma extraordinaria, pero sí en cuanto a forma ordinaria. Dice el motu proprio: sin embargo, las condiciones para el uso de este misal establecidas en los documentos anteriores, Quatur ab incagnis y Ecclesia Dei, se sustituirán como se establece a continuación. Esa es la parte final del artículo primero del motu proprio. Dice que las condiciones establecidas en 1984 y 1988 van a ser modificadas, y ahí están los 11 artículos del motu proprio que siguen. En la carta a los obispos se lee: obviamente, para vivir la plena comunión, los sacerdotes de las comunidades que siguen el uso antiguo no pueden en principio excluir la celebración según los libros nuevos. En efecto, no sería coherente con el reconocimiento del valor y de la santidad del nuevo rito la exclusión total del mismo. Veamos entonces cómo es sibilino y forma parte de esa dialéctica de Ratzinger. Ya para ir terminando, veamos, para comprender mejor, las relaciones entre la fe y la liturgia, eso lex credendi, lex orandi, que apareció varias veces, ese adagio, en lo que hace al análisis de este motu proprio. Se habla mucho de la llamada liberalización de la misa por el Papa Benedicto XVI, lo llaman así ellos, que el motu proprio de Benedicto XVI liberó la misa tradicional. Se habla mucho de esto. Esa es una frase que está prácticamente acuñada. Se la presenta incluso como un indicio de restauración en la Iglesia y como el primer paso de una vuelta a la fe para numerosos sacerdotes y laicos. ¿Qué debemos pensar de esto? Rezar o celebrar la misa romana no significa de modo absoluto adherir a toda la doctrina tradicional y rechazar todos los errores del Concilio Vaticano II y del modernismo. Repito porque es fundamental. Rezar o celebrar la misa romana, la misa católica, la misa tradicional, la misa de San Pío V, no significa de modo absoluto adherir a toda la doctrina tradicional y no significa rechazar todos los errores del Concilio Vaticano II y del modernismo. Por lo tanto, a partir del motu propio, nos vemos obligados a distinguir a los sacerdotes según su doctrina y no ya solamente según la misa que celebran. Ahora la distinción es más sutil, es más difícil. Hasta el motu propio bastaba saber qué misa celebraban, qué misa celebra ese sacerdote.
La misa nueva, listo, basta. Ahora no basta, porque muchos que están imbuidos de la doctrina del Vaticano II, del modernismo, del conciliarismo, rezan o celebran la misa tradicional. Entonces ya no basta preguntar qué misa reza, o escuchar y quedarse tranquilo porque la respuesta es, y rezan la misa tradicional. Entonces hay que ver, ¿y qué doctrina tiene? Por otra parte, no hay que caer en la seductora ilusión de que el rezo de la misa romana, por sí solo, pueda suministrar al sacerdote y a los laicos la sana doctrina. Importante este otro principio. No hay que caer en la seductora ilusión de que por rezar la misa romana, por el solo hecho de rezar la misa romana, eso suministra, proporciona al sacerdote y a los laicos que asisten a esa misa la sana doctrina. Como prueba de esto tenemos a los ortodoxos, que nunca han cambiado la liturgia desde hace siglos y que con todo permanecen fuera de la iglesia cismáticos y herejes. Sabemos que durante el Concilio Vaticano II todos los obispos celebraban la misa romana y con todo se infiltró a este concilio un espíritu y unos principios contrarios a la tradición de la iglesia. Más recientemente, los institutos que se acogieron a los indultos de 1984 y 1988 y entraron en la Comisión Ecclesia Dei, después de su acuerdo con Roma, poco a poco aceptaron la rectitud canónica y doctrinaria de la nueva misa, así como las nuevas doctrinas resultantes del Concilio Vaticano II, celebrando al mismo tiempo la misa romana. Más recientemente todavía la neofraternidad, que aceptó, festejó, difundió y difunde el motu proprio del 2007, llega a sostener la validez y la legitimidad de la nueva misa, validez y legitimidad de la nueva misa, así como el 95% del conciliábulo, celebrando al mismo tiempo la misa romana. Todos estos hechos muestran que la santidad de la misa no basta para conservar la fe o para recuperarla. ¿Y cuál es la razón de que no basta? Se puede conservar del rito y de las ceremonias de la misa lo que aportan a la sensibilidad religiosa, a las preferencias estéticas por un rito antiguo, al deseo espiritual y a las justas aspiraciones de un alma sedienta de cosas bellas y sagradas. Pero allí no se tiene en cuenta la doctrina, no se tiene en cuenta ni siquiera la religión. Solo cuenta lo que satisface a algunos deseos, a algunas aspiraciones religiosas. Es el sentimiento el que guía y no la fe. No se ve o no se quiere ver la relación entre liturgia y doctrina. Y hay una relación entre la liturgia y la doctrina. Se podrá objetar que la buena liturgia está necesariamente vinculada con la doctrina buena, según el proverbio, el adagio, lex orandi, lex credendi, es decir, la ley del rezo es o establece la ley de la fe. Sí, los dos están vinculados, es decir, oración o rezo y fe o doctrina. Están vinculados, pero no en el sentido que se querría hacernos admitir. La verdad es que la ley de la fe es la que establece la del rezo, pero no a la inversa, salvo que sea para deformar la fe por medio de una liturgia espuria. Esta frase es muy importante y la tenemos que explicar y la vamos a explicar. Entonces, hay una vinculación, una relación entre liturgia y doctrina, entre doctrina y liturgia, pero no en el sentido en que se nos quiere hacer admitir que es la ley de la oración, la ley de la liturgia, la ley del rezo, la que establece la ley de la fe, sino que es la ley de la fe la que establece la ley del rezo.
Puede funcionar que la ley del culto, de la liturgia, del rezo, deforma y tergiversa la ley de la fe. En ese sentido, sí, cuando yo en la liturgia pongo errores que me van a llevar entonces a admitir errores doctrinales. Pero la verdadera liturgia, el verdadero culto, en este caso la verdadera misa, los verdaderos sacramentos, han sido establecidos a partir de la verdadera doctrina. Primero está la doctrina y luego está la liturgia. Pío XII lo señaló muy bien en su encíclica Mediator Dei, de la cual cito lo siguiente: este inconcuso derecho de la jerarquía eclesiástica, está hablando que la jerarquía eclesiástica es la única que tiene el derecho a disponer en la liturgia. Este inconcuso derecho de la jerarquía eclesiástica se prueba también por el hecho de que la Sagrada Liturgia está íntimamente unida con aquellos principios doctrinales que la Iglesia propone como parte integrante de verdades ciertísimas. Y por consiguiente, tiene que conformarse a los dictámenes de la fe católica, proclamados por la autoridad del Magisterio Supremo, para tutelar la integridad de la religión por Dios revelada. A este propósito, continúa Pío XII, venerables hermanos, juzgamos necesario poner en su punto una cosa que creemos que no os será desconocida. Nos referimos al error y engaño de los que han pretendido que la liturgia era como un experimento del dogma, de tal manera que si una de estas verdades hubiera producido, a través de los ritos de la Sagrada Liturgia, frutos de piedad y de santidad, la Iglesia hubiese tenido que aprobarla, y en el caso contrario, reprobarla. De ahí aquel principio lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. No es, sin embargo, esto lo que enseña o manda la Iglesia. El culto que ella tributa a Dios es, como breve y claramente dice San Agustín, una continua profesión de fe católica y un ejercicio de la esperanza y de la caridad. Dios debe ser honrado con la fe, la esperanza y la caridad. En la Sagrada Liturgia hacemos explícita y manifiesta profesión de fe católica, no sólo con la celebración de los misterios divinos, con la consumación del sacrificio y la administración de los sacramentos, sino también rezando y cantando el símbolo de la fe, que es como insignia y distintivo de los cristianos, con la lectura de otros documentos y de las escrituras sagradas, escritas por inspiración del Espíritu Santo. Toda la liturgia tiene por consiguiente un contenido de fe católica, en cuanto que testimonia públicamente la fe de la Iglesia. Y sigue Pío XII. Por este motivo, cuando se ha tratado de definir un dogma, los sumos pontífices y los concilios, recurriendo a las llamadas fuentes teológicas, muchas veces han deducido también argumentos de esta sagrada disciplina, como hizo por ejemplo nuestro predecesor de inmortal memoria Pío IX, cuando definió la Inmaculada Concepción de la Virgen María. De la misma manera, también la Iglesia y los Santos Padres, cuando se discutía sobre una verdad controvertida o puesta en duda, nunca han dejado de pedir luz a los ritos venerables transmitidos por la antigüedad. Así se obtiene también el conocido y venerado adagio legem credendi, lex exstatuat supplicandi, que la ley de la fe determine la ley de la oración. Y termina Pío XII. La Sagrada Liturgia, por consiguiente, no determina ni constituye en sentido absoluto y por virtud propia la fe católica, sino más bien, siendo como es una profesión de las verdades divinas, profesión sujeta al supremo magisterio de la Iglesia,
puede proporcionar argumentos y testimonios de no escaso valor para aclarar un punto determinado de la doctrina cristiana. De ahí que si queremos distinguir y determinar de manera general y absoluta las relaciones que existen entre la fe y la liturgia, se puede con razón afirmar lex credendi, legem statuat supplicandi, que la ley de la fe establezca la ley de la oración. Lo mismo hay que decir también cuando se trata de las otras virtudes teologales. En la fe, en la esperanza y en la caridad oramos siempre con deseo continuo. Hasta acá, Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Se ve pues, por este texto de Pío XII, que la liturgia está en dependencia de la fe y no al revés. Se puede honrar a Dios por la liturgia, si se tienen de antemano la fe recta, la esperanza verdadera y la caridad genuina. Dicho de otro modo, la liturgia y la misa no pueden hacer profesar y alimentar la fe sino en los que ya la poseen. La liturgia y la misa no pueden hacer profesar y alimentar la fe sino en los que ya la poseen. Es importante entonces recordar que la misa no tiene por finalidad enseñar. Esto corresponde a los cursos de catecismo y a los sermones. En pocas palabras, la finalidad de la misa es unir al sacrificio de Jesucristo al que ya cree en este misterio. Y es prácticamente imposible que cumplan con los 4 fines del sacrificio de la misa, y sobre todo con la adoración y la satisfacción por los pecados, los que, deformados por el Vaticano II y la misa bastarda, solo honran al progreso de la humanidad y ya no creen en el pecado y en sus penas. Por otra parte, si bien la misa da a conocer algunas verdades de la fe, conocer no es creer. Todo depende de las disposiciones del que asiste a la misa o del que la reza. Si en una mentalidad modernista, imaginemos un sacerdote con mentalidad modernista, en una mentalidad modernista, liberal, introducimos lo que la misa romana enseña sobre la fe, sobre la doctrina, el resultado será semejante, con la diferencia abismal que existe, por supuesto, a lo que sucedería si ponemos un buen vino en una botella que contenía perfume o nafta. En esa mentalidad modernista, en esa mentalidad liberal, es decir, una botella que contenía nafta, introducimos la misa romana, imaginen, se va a deteriorar la misa romana. Esto da una mala mezcla, que no es otra cosa que el Vaticano II, la relativización de toda verdad. Teniendo cada uno su herencia, sus valores y su sensibilidad, para hablar como lo hacen los modernistas con Juan Pablo II, Benedicto XVI a la cabeza, teniendo cada uno su herencia, sus valores, su sensibilidad, ese perfume, esa nafta, relativizarán y echarán a perder aquello con lo cual la misa romana pudiese enriquecerlos. Insisto, porque es necesario, la liturgia es la expresión de la fe. Un cambio en la fe implica un cambio en la liturgia. Es por eso que después del Concilio de Trento, el Papa San Pío V emprendió la restauración de los libros litúrgicos. ¿Por qué? Porque el concilio había condenado errores y había condenado abusos en curso. Y entonces el concilio encomendó al Papa y el Papa se sentía en el deber de rectificar en la Santa Liturgia las desviaciones introducidas por esos abusos. Lo hemos estudiado ya en un especial, valga la redundancia, especialmente dedicado a este tema. O sea, cómo es la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V es el resultado, es la puesta en práctica de lo que le había encomendado el Concilio de Trento al Papa. Entonces, el concilio, condenando los errores y abusos en curso, se sentía en el deber de rectificar en la Santa Liturgia las desviaciones introducidas por los abusos. Era necesario restaurar la liturgia en la pureza de la fe, llevarla a la prístina norma de la fe,
Y eso es lo que hizo San Pío V. No hizo una nueva misa, sino que conforme a la fe que ya profesaba la Iglesia, conforme a los errores condenados, sobre todo los errores protestantes condenados por el Concilio de Trento, se restauró la Santa Liturgia conforme a la fe profesada por la Iglesia. Es lo que impulsó también a muchos padres conciliares, entre comillas, a pedir una reforma de la liturgia durante el Segundo Concilio Vaticano. No es que éste haya condenado los errores y abusos modernos, sino que la liturgia tradicional ya no era adecuada para expresar la fe, entre comillas, que los periti, los expertos, los Ratzinger, los Rahner, los Congar, los Genoux, habían inculcado en muchos padres conciliares, y estos expresados en los documentos conciliares. Y entonces permanecía latente en los miembros del movimiento litúrgico desviado. Esos periti, que eran del movimiento litúrgico desviado, habían inculcado en las cabezas conciliares, en las cabezas episcopales, errores manifestados en los documentos conciliares, una nueva fe, y esa nueva fe necesitaba una nueva expresión litúrgica. Era necesario, pues, cambiar la liturgia para que su errónea doctrina se manifestase y se mantuviese en el espíritu de los fieles. Debemos, pues, más que nunca seguir siendo prudentes. Un hereje que celebra una liturgia herética es menos peligroso que un hereje que celebraría la liturgia romana, ya que en este segundo caso nada manifestaría sus errores. Un hereje que celebra una liturgia herética es menos peligroso que un hereje que celebra la liturgia romana. El problema de la liturgia es un problema sobre todo de fe. En consecuencia, incluso si la antigua liturgia fuese mañana obligatoria, eso no podría bastar a solucionar el problema de la crisis. Es necesario que la verdadera fe sea proclamada nuevamente, sea profesada nuevamente en su integridad. Para terminar de convencernos, sobre todo aquellos que pertenecen a la neofraternidad y creen seguir perteneciendo a la verdadera fraternidad, leamos una de las últimas reflexiones de Monseñor Lefebvre. Esto está en una entrevista que se le hiciera a Monseñor Lefebvre por la revista Fideliter y que apareció en el número 79 de enero-febrero de 1991, 2 meses antes de morir. La entrevista evidentemente tiene que haber sido a más tardar en diciembre para poder enviar a la imprenta para que saliera el número en enero-febrero. Por eso digo que es una de las últimas reflexiones de Monseñor Lefebvre. Y leemos allí, en la revista Fideliter, entonces número 79, de enero-febrero del 91. Decía Monseñor Lefebvre: ciertamente la cuestión de la liturgia y de los sacramentos es muy importante, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la fe. Para nosotros este tema no está resuelto. O sea, el tema de la fe no está resuelto. Nosotros tenemos la fe de siempre, la del Concilio de Trento, del Catecismo de San Pío X, de todos los concilios y de todos los papas anteriores al Vaticano II. No es solamente la liturgia lo que queremos defender. Naturalmente la liturgia es la expresión de nuestra fe y no queremos que sea atacada o desfigurada, pero los problemas de la fe son aún más importantes. El problema de fondo de nuestra perseverancia en la tradición, a pesar de las órdenes dadas por Roma para abandonarla, es el problema de un grave y profundo cambio en el trato de la Iglesia con el mundo.
de bajar las armas y entrar en diálogo de paz y entendimiento, de una tregua falaz que permitirá al enemigo penetrar por todas partes y corromper las fuerzas adversas. Esta tregua es el ecumenismo liberal, instrumento diabólico de la autodestrucción de la Iglesia. No puede uno aceptar tal contradicción, un ilogismo tan singular. Es una situación de lo más incómoda y es la dificultad de todos esos grupos que se encuentran actualmente en un callejón sin salida. La única actitud lógica para conservar la fe católica es conservar también la misa católica. Esta misa es contraria al concilio, contraria al ecumenismo e igualmente contraria al liberalismo que se encuentra en el Vaticano II. Hasta acá entonces Monseñor Lefebvre en esa entrevista realizada por la revista Fideliter en su número de enero-febrero de 1991, el número 79, le hicieron esta entrevista con ocasión del 20º aniversario de la fundación de la Fraternidad. Tiene 20 años lo que acabamos de leer. Llegamos entonces a la conclusión. La misa no basta para corresponder a la fe. ¿La vuelta a la fe por medio del birritualismo? No, sino más bien por la verdadera fe, la llegada o la vuelta a la única misa romana. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe, sin rupturas con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una diabólica astucia. Por esta razón, después de librarse de la trampa del protocolo y de haber transmitido el episcopado por las consagraciones de junio de 1988, hablando sobre las posibles futuras relaciones con Roma, Monseñor Marcel Lefebvre dijo: plantearía la cuestión a nivel doctrinal. ¿Están de acuerdo con las grandes encíclicas de todos los papas que los precedieron? ¿Están de acuerdo con cuanta cura de San Pío, de Pío IX, Immortale Dei, Libertas, de León XIII, Pascendi, de Pío X, Quas Primas, de Pío XI, Humane Generis, de Pío XII? ¿Están en plena comunión con estos papas y con sus afirmaciones? ¿Aceptan aún el juramento antimodernista? ¿Están a favor del reinado social de nuestro Señor Jesucristo? Si no aceptan la doctrina de sus antecesores, es inútil hablar. Mientras no hayan aceptado reformar el concilio, considerando la doctrina de estos papas que los precedieron, no hay diálogo posible. Es inútil. Las posiciones quedarían así más claras. No es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga: pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto. No es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina, queda claro. Y nosotros creíamos que había quedado claro, pero desde el año 2000 las cosas se enturbiaron. Más particularmente desde el 7 de julio del 2007, las cosas son muy oscuras. Y después de la aceptación del levantamiento de las excomuniones en enero del 2009, la situación tiene un negro porvenir. Ahora, la neofraternidad reconoce abiertamente que, manteniendo las relaciones doctrinales con Roma, se aparta de esas palabras del fundador después de las consagraciones de junio de 1988. Repito, ahora la neofraternidad reconoce abiertamente que, manteniendo las relaciones doctrinales con Roma, se aparta de esas palabras del fundador después de las consagraciones de junio del 88. En efecto, en el artículo Roma y Econ, preguntas y respuestas, publicado en esa misma revista Fideliter, pero ya el número 189, de mayo-junio del 2009, páginas 64 a 66, que yo he analizado en septiembre del 2009, son los primeros especiales en Radio Cristiandad, septiembre del 2009,
Pues bien, en ese artículo Roma y Econ, preguntas y respuestas, se lee: aquello en lo cual la fraternidad se aparta es que allí donde Monsieur Lefebvre preconizaba un cuestionamiento de orden doctrinal, 20 años después, la fraternidad ha optado por 3 etapas, de las cuales la primera es a la vez disciplinar y litúrgica, entre paréntesis, libertad para la misa. La segunda, disciplinar, entre paréntesis, decreto del 21 de enero, es decir, el levantamiento de las excomuniones. La tercera, a la vez doctrinal y experimental, entre paréntesis, las discusiones doctrinales. Repito, aquello en lo cual la fraternidad se aparta es que allí donde Monsieur Lefebvre preconizaba un cuestionamiento de orden doctrinal, 20 años después, la fraternidad ha optado por 3 etapas. Primera, la libertad para la misa, que es de orden disciplinar y litúrgico. La segunda es la aceptación del levantamiento de las excomuniones, que es de orden disciplinar. Y la tercera, la que es a la vez doctrinal y experimental, serían las discusiones doctrinales que llevaron a cabo entre el 2009 y el 2011. Pero son ellos. Está en la revista Fideliter. Roma y Econ, preguntas y respuestas. Fideliter 189, mayo-junio del 2009, página 64-66. Aquello en lo cual la fraternidad se aparta es que allí donde Monsieur Lefebvre preconizaba un cuestionamiento de orden doctrinal, 20 años después, la fraternidad ha optado por 3 etapas: libertad para la misa, levantamiento de las excomuniones, discusiones doctrinales. Nosotros, en la pequeña, inhóspita trinchera, queremos seguir la tradición doctrinal y litúrgica. No es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto. No es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Dios mediante, en próximos especiales, entraremos entonces en el estudio doctrinal de la nueva misa. Iremos espaciando estos especiales porque ya viene el verano, iremos espaciando, vienen las fiestas, toda la preparación de la Navidad y las fiestas de fin de año, las vacaciones, al menos en nuestro continente. Entonces iremos espaciando un poco estos especiales, pero como lo que nos opone es la doctrina, veremos cómo es muy importante ver ya desde el punto de vista no solamente canónico, como hemos hecho, sino desde el punto de vista doctrinal, dónde están los errores graves, principales, en detalle, de la nueva misa. Gracias por habernos seguido hasta aquí y esperamos encontrarnos muy pronto.